Qué bueno poder celebrar a nuestro Señor. Quiero invitarte a leer un versículo de la Biblia. El apóstol Pablo viene hablando en esta carta diciendo que la vida es Cristo. Y entonces él mismo dice de sí mismo que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. También va a decir que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y él vive para Cristo, y que el sentido de la vida es Cristo. Le habla así a la iglesia, y aunque él estaba preso cuando escribe esta carta, dice que a él no le importan las cadenas ni las prisiones. Está gozoso porque los hermanos están animados a hablar del Evangelio. Y él mismo dice que aunque algunos lo hacen por cuestiones personales, egoísmo, vanagloria, por sacar algún provecho para sí mismo, no importa, dice él. Lo importante es que Cristo es anunciado, Cristo es predicado, hablando del Evangelio. Filipenses 1:27 es el versículo que vamos a leer. Habla de que cada uno da batalla por la fe en lo que cree y vive de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que cree. Y Pablo dice así: solamente, hermanos, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Hasta ahí, solamente. Así que, hermanos, hablando de la fe, de la profunda convicción que los filipenses tenían, de cómo compartían el Evangelio a otros, cómo se habían animado a partir de las prisiones de Pablo de anunciar a Cristo. Ahora, Pablo en medio de esto les hace más que una sugerencia, un pedido, apela a la espiritualidad de las personas, de la iglesia, le habla a la iglesia y le dice solamente: compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. El sentido de esta frase tiene que ver con que vivamos de acuerdo a los privilegios de la ciudadanía que tenemos y que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestras conversaciones, nuestra manera de conducirnos correspondan a esa ciudadanía que nosotros tenemos. Muchos de los que estamos acá sabemos cuál es la ciudadanía. Pablo mismo va a escribir acerca de eso, que nuestra ciudadanía es celestial, que nosotros acá estamos de paso, pero que nosotros pertenecemos a un reino que no es este. Bueno, dice Pablo, yo les ruego, apelo a que nos conduzcamos de acuerdo a esas normas del reino al que pertenecemos, que nuestra conducta sea como esos ciudadanos del reino. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe, aún en la antigüedad, antes de este tiempo que Pablo escribe, y hoy, en nuestro tiempo, muchísimas personas abrazan una religión y viven de acuerdo a esa religión. Viven de acuerdo al conjunto de creencias y de normas de conducta que abrazaron. Lo han hecho a lo largo de historia, aún en el tiempo bíblico de Israel, de los reyes de Israel. Había una nación que tenían un rey que se llamaba Moloc, al cual le ofrecían sus hijos en sacrificio. ¿Por qué? Porque creían que al hacer eso, al ofrecer sus hijos, fíjate qué locura, buscaban agradar a ese Dios llamado Moloc. Así ha sido desde siempre y así ha sido hoy. De vez en cuando algunas personas se sorprenden el avance que hay en nuestra ciudad de
de religiones como el Quimbanda, el Umbanda, y cómo esas personas abrazan esa religión y en muchos casos, y por la manera en que ellos viven, abrazan esa religión con más amor y más obediencia y más devoción que muchos que se dicen ser hijos de Dios. Viven de la manera que dicen que la religión que abrazaron. Ahora Pablo va a decir, como un pedido casi y como una consecuencia de la fe, comportémonos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cada religión tiene, el Evangelio es ese conjunto de creencias y de normas, eso es el Evangelio. Puede haber otros evangelios, de hecho Pablo mismo cuando escribe va a decir, ¿van a venir otras personas con otro evangelio? Un evangelio diferente al que nosotros predicamos, dice Pablo, es maldito, es maldición. Así que hay otros evangelios. El único evangelio no es el de Cristo, hay otros evangelios. Ahora Pablo dice que nosotros debemos comportarnos según el evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Por qué es de Cristo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque Cristo es el autor de este Evangelio. Es el principio y el fin del Evangelio. Él, Cristo, es su contenido. Por eso Pablo va a decir, yo no predico a nadie más que no sea Cristo y a este crucificado. Mi mensaje es ese. Mi mensaje no es la autoestima, dice Pablo. No es levantarte la autoestima, hacerte sentir bien, que alcance los sueños de tu vida. No, no. El evangelio que yo predico, dice Pablo, es el evangelio de Cristo. Yo anuncio a Cristo y la obra de Jesucristo. El evangelio de Cristo, que dice Pablo, del cual nosotros debemos comportarnos según ese evangelio, habla de ese Cristo nacido en el pesebre, encarnado, como hombre, un Cristo que predicó, sanó a los enfermos, trajo el evangelio del reino, el reino de los cielos, que luego fue a la cruz, porque había que saciar la justicia de Dios, la ira de Dios, y solamente era con un sacrificio. Y Jesucristo en la cruz tomó mi lugar, tu lugar de condenación y pagó por nosotros, para luego resucitar con poder y sentarse a la diestra del Padre, prometiendo que un día, así como se fue a los cielos, va a volver. Ese es el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué mientras tanto? Porque la palabra de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aún hoy para nosotros es que vivamos, nos comportemos, andemos, nuestras acciones, nuestras conversaciones sean según el Evangelio de Cristo. ¿Cómo van a creer en nuestra religión nuestros hijos? ¿Cómo van a creer en nuestra religión los compañeros de trabajo, las personas que nos conocen? ¿Cómo va a creer en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo que decimos que es nuestra religión? No nos gusta la palabra religión porque pensamos que está asociado siempre a una sola. No, no. Es una manera de vivir. No está el punto en discusión ahí, sino el punto está en qué manera vivimos nosotros. ¿Qué es lo que reflejamos? Si es que reflejamos, si no reflejamos el Evangelio de Cristo, estamos reflejando otro Evangelio, que es falso, porque no es de Cristo. El Evangelio, como lo fue Cristo, es sencillo, es fácil de entender, es aceptar las verdades del Evangelio, como mencioné, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión y la segunda venida de Cristo.
pero traído a nuestra vida, vivido de una manera sencilla, nuestra manera de vivir sencilla, nuestra manera de andar sencilla, como lo era Cristo, nuestras conversaciones sencillas, no rebuscadas, para que las personas puedan llegar a conocer a este Jesucristo. Porque a veces podemos llegar a usar terminologías que muy pocas personas pueden entender, y lejos de acercar el Evangelio a las personas, son alejadas las personas. El Evangelio de Jesús, de una manera práctica, es vivirlo hablando la verdad. En una oportunidad se acercaba un muchacho llamado Natanael, y Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conocía al que se venía acercando y dio el dato. Jesús: este es un verdadero hijo de Dios, en él no hay engaño. Jesús va a decir en el Sermón del Monte que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, cuando Pablo dice comportémonos de esta manera, está hablando de esto. No es tan rebuscada la cosa. No necesitamos tanta propaganda. Hablar del Evangelio de Cristo es hablar lo que dice la palabra y buscar vivir lo que dice la palabra. Y defender lo que dice la palabra. Porque el apóstol Juan va a decir que nosotros contendamos, discutamos acerca de la fe. Pero una cosa es la discusión de la fe con una vida que lo respalda, y otra cosa es la discusión de una fe sin una vida que lo respalda. Eso, lo segundo, suena a hueco. Y las personas que no conocen a Jesucristo aún hoy, como nos ha pasado a nosotros también, no solamente vamos a escuchar lo que hay que escuchar, sino vamos a observar la vida, si la vida se corresponde con el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo insiste en esto, porque no lo va a decir solamente acá, lo va a decir en varias de sus cartas muchas veces. De hecho, va a hablar de la vida vieja y la nueva en varias oportunidades también. O sea que al haber nacido de nuevo, hay un cambio. Si no hay un cambio, son solo palabras. Y si son solo palabras, no es el Evangelio de Cristo. Es otro Evangelio. Ayer participamos de la ceremonia de Camila y Joel. Muy íntima, muy lindo fue. Y les pregunto yo a ellos, porque hablé de que está en Cristo, nueva criatura es. Les pregunto, ¿hubo cambios? ¿Qué hizo Jesús en su vida? Y ellos dijeron lo que hizo en su vida. Y estaba la familia, o sea que lo que ustedes están diciendo, digo yo, su familia tiene que haber visto. Sí, lo vieron. Bueno, eso es el Evangelio de Cristo, que transforma las vidas, que le da sentido a las vidas, que íbamos en un sentido y caminamos en otro luego. Eso es el Evangelio de Cristo. Lo que dice la palabra, eso es lo que creemos y es lo que buscamos aplicar a nuestra vida. En estos tiempos donde hay tantos discursos y tantos evangelios que se predican que no son el Evangelio de Cristo, somos llamados a conocer lo que la palabra dice, porque eso es. Jesús va a decir en una oportunidad que aquel que le agrega o le quita algo a su palabra, va camino al infierno. Así que ya tenemos nosotros el mensaje. Andar como Jesús tiene que ver también con el Evangelio de Cristo, que vivir de esa manera digna del Evangelio de Cristo. Andar como anduvo Él, como andaba la iglesia en el primer tiempo, que muchos decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Somos llamados a eso, a buscar amar como Jesús amaba, y eso solamente empezamos a caminar, a transitar ese camino cuando estamos en la presencia con Él.
El único que puede transformar nuestro corazón es Jesús. Fuera de Jesús, no. Los religiosos del tiempo de Jesús daban muchos discursos, sabían mucho, pero no andaban con Jesús. De hecho, no lo reconocieron. Y Jesús va a insistir mucho que se trata del corazón, no se trata de las palabras. Amar como amó Jesús. En Juan 11, para los que venimos siguiendo la meditación, Jesús se está despidiendo ya de los discípulos y les dice que Él vino del Padre y está volviendo al Padre. Les dice que ya está su tarea cumpliéndose, que falta muy poco. Los discípulos no entienden, pero dice que Él ya está pronto a cumplir la tarea que el Padre le encomendó. Y en medio de ese contexto, tomó una toalla, tomó una palangana y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. No entendían nada tampoco ellos, por qué lo hacía. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, lavándole los pies sucios, porque andaban de sandalias en la tierra, a estos 12 hombres comunes, entre los cuales estaba Judas también, que lo iba a entregar, al rato nomás. Pero luego Jesús les dice, ¿vieron lo que hice? Bueno, háganlo entre ustedes también. Hablando de que el Evangelio nos lleva a servir al otro, servirnos unos a otros. Hagan esto, le va a decir Jesús a los discípulos, unos a otros. Eso también tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio no es algo que a mí solamente me llena de beneficios que he recibido por creer en Jesucristo, sino que el Evangelio me impulsa, me lleva a las personas que aún no le conocen, me lleva a servir a las personas que ya le conocen. Habla de un corazón dispuesto a servir, de un corazón generoso, de un corazón que se da, como lo hizo el Maestro. En todo caso, quizás si hubiesen discutido los discípulos entre ellos, a ver, ¿quién le lavaba primero los pies a Jesús? A ninguno se le ocurrió de paso. No estaba en el corazón de los discípulos servir, y mucho menos unos a otros. A lo sumo le hubiesen lavado los pies a Jesús. Pero Jesús, que conoce el corazón y conoce nuestro corazón, lo hace el primero para después decirles, bueno, ¿vieron lo que hizo? Ustedes me dicen maestro, yo hice esto, háganlo ustedes. Esa actitud de servicio. El Evangelio de Jesús, andar dignamente según el Evangelio, nos prepara y nos lleva para hacer el bien a las personas. A todas las personas. Y va a decir el libro, la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, hagan bien a todos, especialmente, ¿a quién? A la familia de la fe. A veces puede ocurrir, dice, no, yo ayudo afuera. Mi hermano que trabaje, que se la rebusque como me la tengo que rebuscar yo. Qué cosa, ¿no? Qué corazón duro por ahí, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que aquel que vive conforme al Evangelio de Cristo hará el bien a todas las personas y especialmente a sus hermanos. Finalmente, podemos decir que es ser coherentes con el Evangelio de Cristo que decimos profesar. En la carta a los Romanos, Pablo va a decir, ¿cómo van a creer en quien nunca han escuchado? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique, quien les anuncie a Jesucristo? Nosotros podemos tomar ese texto, obviamente, para nosotros, porque hay muchas personas que aún no han conocido de Jesucristo y otros que habiéndole conocido están lejos
y otros que quizá creyeron que le conocieron, pero no le conocieron. Conocieron una religión, pero no el Evangelio de Cristo. Van a creer por el anuncio del Evangelio, pero también van a creer porque vos y yo, mi hermano, buscamos, anhelamos vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Como Jesús se negó a sí mismo, no hizo uso de los privilegios, no hizo uso de sus derechos, sino que aún hasta el momento de la muerte no se quejó y no abrió su boca, dice el profeta Isaías, y lo dicen los evangelios luego. Así somos llamados a caminar. Nos han bombardeado con la frase: donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, ahora parece que es lo contrario, no sé. Pero cuando voluntariamente, por amor a Jesucristo, yo decido renunciar a algo que creo que es mi derecho, estoy honrando a aquel que lo hizo primero. El apóstol Pedro va a escribir en una de sus cartas, en medio de un contexto de persecución de la iglesia, no como ahora, que la pasamos bastante bien nosotros acá en Argentina. Estaban persiguiendo, encarcelando y matando a los cristianos. Y Pedro dice: les ruego, hermanos, por causa del Señor, que se sometan a las autoridades. Imposible, diríamos nosotros. ¿Cómo va a ser así? Bueno, Pedro escribe en el mismo sentido que escribe Pablo, que por causa del Señor, por amor al Señor, se sometan a las autoridades que los estaban persiguiendo. Si esto no es el mundo del revés, no lo dijo primero María Elena Walsh, el Señor lo dijo primero. Como dijo también que aquel que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la va a ganar. Antes de orar, simplemente que podamos pensar: Señor, ¿estaré viviendo yo de una manera digna, de acuerdo a tu Evangelio?